El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Miren, guárdense de toda clase de codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Así le sucede al que amontona riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, Jesús continúa su camino a Jerusalén. Y en este camino, el Evangelio de Lucas resalta las distintas problemáticas, situaciones, problemas, dificultades complejas de este mundo hebreo, en donde se debatían algunos asuntos que tenían que esclarecerse. Una persona de este camino se le acerca entonces para que solucione Jesús un problema muy concreto. Hay una herencia que está en juego y hay un hermano que al parecer no quiere compartir con el otro la herencia y quiere que el Señor lo resuelva. Muchas veces existen entre nosotros problemas de ese tipo y pensamos que el Señor tiene que resolverlos y no nosotros, sin discernimiento de las cosas que están en juego. Por eso el Señor se coloca distante no de nosotros, sino de las soluciones que inventamos nosotros para ir al fondo de las cosas. ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Rechaza ese tipo de intervenciones muy puntillosas, muy prácticas, porque esa es responsabilidad nuestra. ¿Y cuál es la responsabilidad del Señor? ¿Quién lo nombró al Señor y de qué lo nombraron al Señor? Ayer recordábamos que justamente este texto tiene mucha relación con el momento final de Jesús, en donde Pilato le pregunta: ¿luego tú eres rey? Y le responde: sí, para eso he venido, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús se coloca no fuera de la historia, pero su reino no es un reino para gobernar directamente, para solucionar inmediatamente las cosas, sino para inspirar el principio que las motiva y que debe reordenar esa historia desordenada. Por eso hoy día es muy importante lo que estamos
viviendo esta retoma de las fraternas, del sentido profundo de su camino comunitario en María de la Reconciliación, para justamente ir a los principios fundamentales de la fundación de la fe cristiana, no de cualquier fundación, y viendo si realmente lo vivido está en la línea de Jesús o no. Y este espíritu que ustedes han tenido durante estos años de meditar hondamente cuál es el sentido de todo lo que estamos haciendo, ha llegado a un cumplimiento bastante bien logrado. Cuando nos apuramos excesivamente por solucionar inmediatamente las cosas, nos desesperamos en soluciones que están dentro de nuestro horizonte. Esto que llama hoy día San Pablo el horizonte de lo terreno, que siempre está limitado por la muerte, porque somos limitados y nosotros tenemos que orientarnos, como dice San Pablo hoy día, hacia las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque el ser humano, según nuestra fe, ha sido creado para amar como el que lo creó y para descansar finalmente en el amor pleno que está más allá de la historia, pero que también tiene que darse en la historia. Y por eso aquí hay un ejemplo que pone Jesús para ayudarnos a ir a lo fundamental. Le responde: guárdense de toda clase de codicia. ¿Qué estaba detrás del tema inmediatista de la devolución o la compartición o de la participación en una herencia? Hay un problema de codicia, hay un problema de que alguien quiere ambicionar, poseer ilimitadamente, no solo riquezas, también poseer la felicidad, conquistar la felicidad, y genera una situación terrible, caótica, que el Señor luego va a explicar, pero que se adelanta cuando dice que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Es decir, la vida depende ante todo y sobre todo del amor, de los valores, de aquellas cosas sutiles que parece que no existen porque están escondidas, pero que están presentes contundentemente en cada problema, en cada situación. Y que revelan a través de la práctica concreta cuánto de valor hay presente. Por eso hoy día vamos a reflexionar qué cosa pasa con este hombre rico de la parábola que les pone como ejemplo. Lo primero es que ese hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y dice: haré lo siguiente, derribaré mis graneros y construiré otros, también míos, más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. La vida de esta persona está marcada definitivamente por un crecimiento en donde los otros no interesan, mis graneros. Entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date la buena vida. El texto dice: dijo a su alma: alma mía, date placeres, ahora ya puedes disfrutar. En un comentario muy interesante de ese texto se señala que el Señor no ha puesto a mi alma como compañera, sino a una mujer. Dios los creó varón y mujer. Y ese ni siquiera dice: con mi mujer los gastaré.
ha obviado cualquier relación, es mi alma, que es él mismo, es un narciso. Y cree que de ahí se puede derivar la felicidad. Hoy día tenemos grupos, instituciones en la iglesia, grupos e instituciones en la sociedad que solamente piensan en sí mismos y que por lo tanto limitan su horizonte a lo menudo inmediato, sin pensar en la trascendencia extrahistórica, más allá en el Señor, en Dios, e intrahistórica en todos los pobres que pueden necesitar el alimento de esos graneros para ser compartido con ellos. De tal manera que crecen, se inflan, ¿no? Esa es la imagen de rico Epulón, ¿no? Un plutócrata, ¿no es cierto? Una persona que solamente se enriquece, se engorda cada vez más y en un momento estalla. Y por eso le llama a este personaje, le llama el Señor necio. Y al final dice, Dios le dice, necio, esta misma noche se te quitará el alma. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Esta vida absurda la estamos repitiendo cada vez que constituimos grupos que tienen características corruptas, mafiosas. En el caso concreto de lo que está pasando en nuestro país, sigue siendo un problema vigente y viral en toda la sociedad y en todos los sectores, evidentemente, especialmente en aquellos ambientes en donde hay dirección. ¿Por qué razón? Porque la dirección permite hacer decisiones en las cuales uno puede sacar su parte y encubrirse además por ser autoridad. Y eso sucede en todas las autoridades. No estoy hablando solamente de las autoridades políticas, aunque sobre todo las políticas, pero también en la cultura, en el comercio, en las empresas, en la iglesia. Y eso es lo que carcome al ser humano, porque pierde el sentido de las cosas. Y al perder, evidentemente, pierde el sentido de Dios. No tiene límites. Es más, recurre a Dios para encubrir su corrupción y por lo tanto usa a Dios. Por eso la frase, la sentencia final, así sucede al que amontona riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Ser rico ante los ojos de Dios es cuando yo tengo algo, lo comparto. Y si tengo muchísimo, todo es para compartir. Y la felicidad está en eso, en que el amor de Dios en la historia se desarrolle y se plasme con plenitud, con alegría, para que las personas puedan resolver sus problemas, para que haya salud, para que el hambre se termine. Pero aquí no se es rico ante los ojos de Dios de esta manera, se es rico usando a Dios. Y eso lo hemos visto en cosas terribles que han acontecido en la iglesia y siguen existiendo. Aquí, en el Vaticano y en otras partes, en donde algunas personas, en nombre de Dios, roban, maltratan, destruyen, usan. Y se creen santísimos. Y nos puede corresponder a nosotros, a cada uno de nosotros, si vamos en esa línea. No estamos exentos de caer en la tentación de la codicia. Y les digo, eso es muy fuerte porque las redes, cuando se hacen de tipo corrupto, siempre tratan de implicar inclusive al que no lo es, para que caiga y así entonces no tenga derecho a decir su palabra, la palabra del Señor. Y se ahoga la palabra.
y se crea un sistema de complicidades. Aquí ya no nos habla de esas consecuencias, pero cuando dice, ¿para quién serán sus bienes?, ya nos insinúa de que se ha multiplicado el sistema de corrupción y de codicia. No ese es el camino, hermanas, que ustedes han tomado en este capítulo que han hecho, en este encuentro de tantos días y en todos estos años de reflexión. Quisiera agradecer a Lucián, que ha aceptado ser la nueva superiora, y a Alejandra, que ha dejado después de muchos años de trabajo. Y estamos alegres porque un camino nuevo, con una intencionalidad profunda de servir al Señor y servir a los pobres, entra en ustedes. Fraternidad mariana de la reconciliación. Fraternidad, fratelli tutti. Todos somos hermanos y hermanas. Mariana, la María servidora que recordábamos el 28 de julio, que sale a servir, se levanta y corre a servir y ayudar a la Isabel parturienta y anciana. Y 3 meses enteros, como el samaritano. Y de la reconciliación, que no se opone a la liberación justa y necesaria que Dios nos trae de los pobres, de todas sus opresiones y sus males, sino que implica sobre todo el que nunca lo hacemos violentamente contra nadie, sino que nos hermanamos, anunciamos el Evangelio y desde lo más profundo hacemos que todas las sociedades, todos los seres humanos, inclusive los ricos, como Zaqueo, abran su corazón y se conviertan al compartir gratuito y generoso, que es lo que hace posible que el mundo viva y se acaben los caos terribles. Hermanas, hermanos, pero especialmente hermanas de la fraternidad mariana de la reconciliación, que el Señor las siga bendiciendo y ustedes sean bendición para todo nuestro pueblo el día de hoy. Muchas gracias por su camino y gracias por su ejemplo, por su constancia, por su bondad, y que juntos podamos hacer mejor esta iglesia para que no haya duda de que Jesús está viviendo en esta tierra y resucitará en medio de nosotros.